capítulo 19 del libro de Juan, del Evangelio de según San Juan. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Aleluya. Así que voy a darle lectura a la Toti una vez. Gloria sea el Señor. Y así la continuo en Jesús. Leemos del verso 28 al 30. Hay poder en Jesús. Aleluya. Dice la palabra de Dios con la bendición del Padre y Espíritu Santo. Amén. Verso 28, según San Juan, en el capítulo 19. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Padre, te doy gracias, Señor amado, en el nombre aleluya, glorifícate en la vida de tu sierva, Dios mío, úsala como un canal de bendición, Señor. Gracias te damos, Señor amado, aleluya. Oh, Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios del cielo, aleluya. Habla a tu pueblo, Señor, y engrandece por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, gracias, Señor. Pueden ocupar asiento, gloria sea al Señor. Nuevamente estamos en el Calvario, gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Estamos nuevamente en el Calvario, gloria a Dios. Y en este momento vamos a traer una palabra, la palabra de necesidad. En la cruz del centro yacía el cuerpo desfigurado, ensangrentado del divino Salvador. La inevitable experiencia de la cruz había producido una fiebre terrible que lentamente iba provocando una sed insaciable en la humanidad de Cristo. Bajo un sol candente y como ciervo sediento, interrumpe la murmuración de la gente diciendo: tengo sed. Si tus oídos no captaron plenamente la última palabra, no te extrañes, lo mismo pasó a muchos en aquella hora. Quizás también como nosotros estamos demasiado emocionados por los grandes hechos que le tocaba presenciar. Otros, por lo contrario, tenían los oídos cerrados por su incredulidad. Pero en el crucificado podía llamar a Dios. Mire que ellos pensaban, si tus oídos lo pudieron captar, no fue así con su corazón. Está llamando a Elías, pensaban ellos. Pero alguno tuvo piedad, lástima al menos, y quizás quiso darle de beber, gloria sea al Señor. No deja ver al profeta que lo venga a librar, porque ellos se creían, mira, Elías está llamando. Mientras ellos discutían, la voz de Cristo se hizo oír de nuevo. Alabado sea el Señor. Se presenta el detalle humano. Después de lo que solo pudo decir, exclamó a lo que usted y yo decimos todos los días. Porque qué día usted no dirá: yo tengo sed. Allí uno levantó una vara con una esponja mezclada con vinagre y mirra para mitigar su dolor, pero no lo quiso. Vemos su humanidad, hermanos. Esta quinta palabra pronunciada por el autor de la vida es la única expresión de 7 que describe el sufrimiento humano de Cristo. San Juan Apóstol añade las palabras subsiguientes: después de esto, conociendo Jesús que todo estaba consumado, para que se cumpliese la escritura, dijo: tengo sed. Esta expresión desde el pináculo de la cruz pasó a dar un cumplimiento profético del Salmo 69, versos 20 al 21. Dice el Salmo 69: el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Ese es el verso que describe la profecía que daba aquí cumplimiento.
Evidentemente la palabra quinta había sido profetizada mucho antes del nacimiento del Mesías y es la única expresión que ahoga para el sufrimiento humano de Cristo. Vemos a Cristo pidiendo agua en el intenso dolor y alguien le había dado de beber vinagre y mirra, pero Jesús rehusó beberlo. Aunque minutos más tarde Jesús aceptó humedecer sus labios con el vinagre. Leemos: y le dieron vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Dice Marcos 15:23. Estos son los dos ejemplos de bebida que le dieron a Cristo, porque dice Mateo 27:48, y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y le empapó en vinagre y poniéndole en una caña la dio a beber. Esta palabra profética se cumplió al pie de la letra. Por eso es que Juan dice: y tomó, gloria sea el Señor, su voluntad. Dios había impuesto dos tareas a su Hijo: predicar el Evangelio, era sufrir por la humanidad, y segundo, era sufrir por la humanidad. El Señor había descendido del cielo con un propósito. Dios le había enviado por amor para consumar la obra salvadora en el mundo. Y ¡aleluya! Su amor, cuando dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Pero también leemos en Juan 3:6-38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. De manera que el Hijo de Dios tenía sed en cumplir la voluntad de su Padre. Oh, gloria sea el Señor. Yendo un poco más adelante, se postró en tierra y orando decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Decía Mateo 26:39. Jesús vino con una profunda sed de amar al mundo. Quiso compartir sus sentimientos, sus ansias íntimas de impactar a los que habían sido ya impactados. Es por eso que cuando Jesús se hallaba en el madero, torturado a causa de la fiebre, pronunció la quinta palabra: tengo sed. Este Jesús que un día caminó por encima de las aguas, que mandó a callar los vientos, que reprendió la mar, que dijo hágase bonanza. Era el mismo Jesús que ahora se hallaba en la cruz. No podemos olvidar que Jesús era 100% hombre y 100% humano y 100% Dios. De manera que su humanidad sintió sed, puesto que había perdido mucha sangre, gloria a Dios, en la cruz. 6 horas habían pasado y Jesús estaba experimentando el quebrantamiento, gloria a Dios, físico en el Calvario. La gente podía ver claramente la debilidad del maestro cuando dijo: sed tengo. Este hombre que en una ocasión dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aleluya. Dijo Juan 6:35. Este Jesucristo que dijo a la mujer samaritana en Juan 4:10: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Alabado sea. Este Jesús que en las bodas de Caná de Galilea convirtió aquel vino, gloria sea el Señor, aquella agua en vino, gloria sea el Señor. El Cristo que impactó corazones a través de los milagros, yace en la cruz sufriendo una sed insaciable por culpa de nuestra desobediencia. El mismo que dijo: yo soy la fuente de agua que da vida eterna. Todo aquel que le, gloria sea el Señor, todo aquel que la bebiere no volverá a tener sed jamás. Gloria a Dios. Ahí le dijo a la mujer samaritana en Juan 4:14. Este que ofreció agua viva a los sedientos es el mismo
mismo que estaba clavado, inmóvil, pidiendo agua, como un mendigo, gloria sea el Señor, pidiendo un vaso de agua. Lamentablemente el mundo es así, la gente se olvida de aquellos grandes favores que Dios hace. Bendito sea tu nombre. Gloria a Jesús de Nazaret. Cuántas cosas Dios ha hecho para nosotros. Y a veces en el primer momento, gloria sea al Señor, nos olvidamos del sacrificio que Dios hizo para nosotros. Y nos descarriamos y hacemos todo lo contrario, gloria a Jesús, como si Él fuera el culpable de las cosas que nos pasan. El Hijo de Dios que hizo milagros extraordinarios en la provincia de Israel, aparentemente no podía hacer un milagro por sí mismo. Recuerde que Él tenía que, para cumplir este sacrificio, Él tenía que despojarse de su poder, aleluya, para Él poder, gloria a Dios, cumplir su sacrificio, aleluya, para poder sentir el dolor del pecado de nosotros, de nuestras culpas. Gloria a Dios, aleluya. Santo. Vemos al Salvador pasando las últimas horas sediento, deseando mitigar la sed con una gota de agua, en que una vez dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Según Mateo 6:6, ahora estaba en tormenta de dolor. Él no tenía quien le ofreciera un vaso de agua. Ahora pidió a gritos que uno de los presentes le diera. Pienso que nuestro humilde maestro, pidiendo dar gracias, lo que por gracia había recibido de Él, estaba establecido así desde antes de la creación del mundo, que Jesús podía poner su vida a cambio de la nuestra para que se cumpliese la Escritura. Alabado sea el Señor. Su cumplimiento, Jesús toma la última gota de juicio, la copa del dolor y de humillación que el Padre puso en sus manos para salvarnos. Por eso la Biblia dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo se había cumplido, dijo: tengo sed. Y con esto también se cumplió esa profecía. Gloria sea al Señor. Ahí veíamos el cumplimiento, gloria a Dios, para que por eso Él dijo: tengo sed, para que se cumpliese la Escritura, como dijo el verso leído en el versículo 28. La Biblia dice que debajo de la cruz había dos rajas de primera vasija, dos jarras que contenían, gloria sea el Señor. La primera contenía la mezcla de vino con mirra, y era como un veneno mortal para acelerar la muerte a los crucificados. La segunda contenía vinagre. Esta última había sido preparado para mitigar ese dolor. Cuando el Señor pidió agua, uno de los soldados mojó una caña con la esponja y dio a beber la primera, vino con mirra. Y Jesús no lo quiso beber. Pero gloria sea el Señor. Como dijo Marcos 15:23, es posible que Jesús haya vuelto a decir sed por segunda ocasión. Y fue en esta ocasión que otro soldado salió corriendo. Gloria sea el Señor. Lo dijo Mateo 27:48. Y llenó el hisopo de vinagre y lo acercó a los labios del Señor. Y de esta bebida tomó, gloria sea el Señor. Posiblemente no solamente mojó sus labios. Después que hubo probado ese vinagre, dijo: todo está cumplido. Luego inclinó su cabeza y entregó su espíritu, dice el verso. Jesús había bebido el cáliz del dolor y del sufrimiento en su cuerpo. El hisopo y el vinagre se interpretan como el deseo que el Señor tenía por realizar todo aquello que los profetas, inspirados por el Espíritu Santo, habían predicho acerca del sufrimiento y la muerte de Cristo. Jesús en la cruz fue cumpliendo cada una de las profecías que hablaron acerca de Él. Lo único que faltaba, según la profecía, era beber la mezcla. Bebida, gloria sea el Señor. Alabado sea el Señor. De hecho, cuando le dieron esta bebida, Jesús no la aceptó, ¿verdad? Alabado sea el Señor.
¿Por qué? Porque el Señor sabía que Él tenía que cumplir ese tiempo, ese momento, gloria sea el Señor. Ustedes, gloria sea el Señor. Nosotros vemos que Jesús tenía una sed por la salvación de esa humanidad que se estaba perdiendo. Ese deseo de ver como aquella multitud que un día Él les ministró una palabra de salvación, hoy día no lo miraban como su Salvador y veían, y gloria sea el Señor, y lo encarnecieron y lo tiraron allí, se burlaban de Él. ¿Cuántas cosas no le hicieron? Y usted ve a veces cuando nosotros predicamos el Evangelio, la gente se burla también del Cristo crucificado. ¿Cuántos se han atrevido a decir, si ese vuelve otra vez, lo crucificamos otra vez? Qué fácil es decirlo. La gente insensata, la gente que no tiene corazón, la gente que no ha conocido al Señor, la gente que está atada por el enemigo, gloria sea el Señor, no entiende esta palabra que Dios dejó, gloria sea el Señor, cuando Él dijo que tenía sed. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Una sed física, gloria sea el Señor, de cambiar el mundo. Jesús cumple una etapa más de la historia del rescate y la reconciliación de la humanidad. Jesús dio inicio a una nueva alianza que Dios estableció con el hombre, de manera que a través de los méritos de Jesucristo fuimos perdonados. Los pecadores fuimos saciados de esa sequía espiritual que nos estaba matando. Cristo, el agua de vida, mitiga nuestra sed de Dios que hay en nuestra alma. Ese es el Cristo que yo le sirvo. Ese es el Cristo de poder. Ese es el Cristo de bondad, aleluya, de amor. Alabado sea el Señor. Pero continúa, gloria sea el Señor, allí en la cruz nuestro Señor Jesucristo. Y dice allí una palabra, gloria sea el Señor, después que dijo la palabra sed tengo, donde Él estaba en una condición que Él lo hizo para que se cumpliese la Escritura. Pero dice, gloria sea el Señor, que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Amén. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Y cuando nosotros hablamos de una consumación, esta palabra de consumación, en el púlpito de la cruz se hallaba el Cordero siendo inmolado para rociar su sangre, para expiar y consumir el pecado de toda humanidad. Cuando nosotros vemos, gloria sea el Señor, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tenía que matar a ese Cordero, gloria sea el Señor, para expiar, gloria sea el Señor, nuestros pecados. Derramaba esa sangre, gloria sea el Señor, por los pecados de aquel pueblo. Pero ahora aquí tenemos un Cordero que ha sido inmolado, un Cordero, gloria sea el Señor, en donde no había pecado, gloria sea el Señor, que era decía que aquel Cordero tenía que ser completamente sano, gloria sea el Señor. Y aquí vemos un Cordero que ha dado su vida, porque dice que como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca ni enmudeció. Aleluya. Amén. Aleluya. Si nosotros nos dan un golpecito así, si, es más, usted mismo se golpea y saca un grito rápido. Mas sin embargo, ¿cuántos golpes no le dieron a Jesús? Y Jesús no se quejó, porque Jesús tenía que hacer, gloria sea al Señor. Tenía que ser, gloria a Dios, como aquel Cordero, vive Dios. Aquel Cordero que estaba derramando su sangre para expiar a la humanidad de todos pecados. En esas horas penumbrosas del Señor dijo, consumado es. Posiblemente, gloria sea el Señor, cuando Él dijo la palabra de sed tengo, ya habían pasado 6 horas. Ya estaba quizás bajado el sol, ya estaba un poco más al atardecer cuando Él dijo consumado es. Hablar de la palabra consumado es hablar de cumplir una misión, de terminar con una responsabilidad, es finalizar una obra. Y el Señor allí cumplió su misión, la misión que el Padre le encomendó que hiciera desde que Él llegó. Era la hora, gloria sea el Señor, había llegado ya la hora. El relato escritural señala que era como la hora, no a las 6 de la tarde, vive Jesús. La furia de la naturaleza se había ensanchado. El Hijo de Dios
El que nunca había hecho mal a nadie estaba bajo el desprecio y las burlas de la gente. El sufrimiento en aquel madero iba consumiendo lentamente al peregrino de Nazaret. De debajo de la cruz se podía contemplar el rostro débil del Cristo. Aleluya. Era evidente que la muerte se estaba aproximando a él y que muy pronto el maestro estaría cruzando el valle de sombra de muerte. Jesús sabía que la muerte era inevitable. El dolor que había atado al divino maestro por cuantas horas estaba a punto ya de finalizar. La misión que desde chico había recibido, por la cual se había preparado, se estaba consumando en el Calvario. La muerte estaba a las puertas y la redención también. Aleluya. Teniendo por entendido que a través de su sangre el mundo, gloria sea el Señor, sería restaurado y reconciliado con Dios. Bendito sea tu nombre. De manera que aquel verbo fue hecho carne y sabía que la muerte era una experiencia desgarradora y amarga que había de experimentar en su vida. En otras palabras, era necesario que Jesús de Nazaret debiera de vencer con su muerte el aguijón de la muerte. Es cierto que la angustia es una experiencia personal. La muerte por medio de la cruz, alabado sea el Señor, llevaba el propósito de cumplir con las profecías y cumplir la obra de salvación. Tuvo allí una gran batalla. Hubo una batalla y Jesús se encargó de que toda la escritura y las profecías fueran cumplidas en él. De manera que al decir tengo sed, su pasión estaba completando y lo que le faltaba por sufrir era poco, de manera que Jesús desde la cruz quiso hacerle saber al Padre que su misión estaba cumplida. Como el Hijo de Dios había sido obediente y como hombre había batallado con amor y pasión por las almas perdidas. Alabado sea el Señor. Sufrió en el cuerpo y cumplió la profecía dicha por el profeta Isaías, que dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no fue estimado por nosotros. Isaías 53:2. Señor. Jesús, como el Salvador, tomó nuestras enfermedades. Por eso es que dice que por sus llagas hemos sido sanados. Aleluya. Sufrió los dolores que tú y yo debíamos de sufrir. A veces nosotros no pasamos un dolor de cabeza y ya no queremos llegar a la iglesia, ya no queremos adorar al Señor. Pero si contemplamos cuán grande fue el dolor de Jesucristo, alabado sea el Señor, ninguno de nosotros ha experimentado ni un pequeñito dolor. Alabado sea el Señor, de cuán grande fue el dolor que experimentó el Señor allí en la cruz. Lo despreciamos y lo tuvimos por azotado. Los pecados de nuestro corazón los depositamos en él. El profeta Isaías dijo que el Señor fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y habiendo orado por los transgresores. Isaías 53:12. Jesús peleó la buena batalla de la fe cuando estaba a punto de concluir su carrera, cuando estaba a un paso de cerrar con broche de oro. Inmortalizó las palabras consumado es. Fue como un cierre, fue como que aquí se acabó este capítulo, como que ya yo acabé mi obra. Alabado Dios. Fue la palabra que hizo, que es la palabra de autoridad que Dios. Aleluya. Entre la vida y la muerte se incorpora, toma fuerza. Donde no hay, en voz alta clama, consumado es. Todo está cumplido. El maestro de Galilea está terminando nuestra enemistad con Dios. Jesús estaba acabando con nuestro destino de morir eternamente sin tener acceso a la misericordia de Dios. Cuando gloria sea el Señor, cuando el Hijo de Dios dijo consumado es, Jesús se
presencia de Dios. Gracias. ¡Qué maravilloso es! Gloria sea. Se hizo maldito porque murió en muerte de cruz. Alabado sea el Señor. La obra que fue lo que estaba consumado en la cruz, estaba consumada la autoridad de Satanás, su dominio, poder y influencia sobre la humanidad. Gloria a su nombre. En la cruz estaba consumando la autosuficiencia del hombre. En la cruz estaba consumando la sabiduría diabólica terrenal. En la cruz estaba consumando el poder, aleluya. En inclinaciones egoístas fueron eliminadas las buenas intenciones de los hombres. Cuando nuestro Señor dijo consumado es, no se refirió a una conquista económica, social ni política. Ante Pilato Jesús dijo, mi reino no es en este mundo. Él no buscó una posición política, sino que nos dio esperanza de salvación en el reino de los cielos. Mientras la Iglesia Católica utiliza, gloria sea el Señor, el crucifijo, el protestante usa la cruz vacía. Se olvidan que la cruz es de maldición. Alabado sea Dios. La muerte del Mesías es una invitación de aceptar una nueva vida de Cristo. De hecho, Jesús abrió el puente para ir en pos de Dios, de manera que hoy su sangre nos da libre acceso para establecer una relación íntima con Dios. Alabado sea el Señor, sabiendo que la cruz no es un accidente, es la consumación de nuestra salvación. Alabado. En la cruz, Jesús dio punto final a la trágica historia de la caída de Adán y Eva. En el Edén, Adán perdió la paz, perdió la vida, perdió el bienestar, perdió la alegría. En el Calvario, Jesús recuperó lo que Adán había perdido. Alabado sea Dios. Él tomó los papeles que nos daban, gloria sea el Señor, Aleluya. ese derecho. Alabado sea el Señor. Esos derechos legales de tener autoridad sobre la tierra. Cristo en la cruz nos devolvió las bendiciones perdidas que nos pertenecían. Es significativo hacer una comparación entre estas palabras de nuestro Señor en la cruz y la gran voz del templo que dijo. Cuando nosotros vemos allá en el Apocalipsis, capítulo 16, verso 17. Alabado sea el Señor. Y lo voy a leer ese verso. Gloria sea el Señor. Alabado sea el Señor. Dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono diciendo, hecho está. Aleluya. Hecho está. Lo dio por acabado, de manera que los que rehúsan aceptar las palabras consumado es, se verán obligados a aceptar las palabras hecho está en el día del juicio. Gloria al Señor. En el día del juicio, Jesús cerró su obra de salvación desde la cruz diciendo, consumado es. Dicha expresión revela que lo que Dios empieza tiene conclusión. Las plantas nacen, crecen, se reproducen y mueren. Nuestro Señor Jesucristo nació, se bautizó, comenzó su ministerio a los 30 años y terminó su trabajo a los 33 años. De modo que todo tiene un comienzo y tiene un final. Gloria sea al Señor. Que el Señor les bendiga, nuestro pastor con nosotros.